A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Vamos a comenzar. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción quien les habla Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, RCR TV y RCR750, por YouTube RCR750. Esta es la radio que se ve. El programa Monitor de Derechos Humanos se transmite todos los miércoles y tiene como cuentas en Twitter @DHMonitor, @FM_Fernández y las siguientes etiquetas: @MonitorDDH, @ObservaCrímenes y @ObservaAtrocidades. Perdón, etiqueta ObservaAtrocidades. El email es fmfmonitordh@gmail.com y hoy, miércoles 2 de junio de 2021, tenemos el orgullo, el honor, el privilegio de presentar a la doctora Cecilia Sosa Gómez. Cecilia es abogada, profesora de Derecho Constitucional, juez de la República, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y también fue magistrada de la Corte de lo Contencioso Administrativo y ahora es coordinadora académica del Bloque Constitucional. Bueno, Cecilia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Fernando. De verdad, para mí también es un placer que tú tengas este programa y podamos compartir algunas ideas que le interesen al público y sobre todo a los venezolanos que estamos con tantos problemas en el país, ¿no? Sí, yo creo que tú como profesora de Derecho Público y tantas veces, tantos años como jueza, tienes una visión además particularmente importante para nuestro programa, porque uno de los temas que podríamos hablar, y es el que está anunciado, tiene que ver con el embargo a un periódico importantísimo, nada más y nada menos que El Nacional, ¿no? Y estuvimos conversando sobre las implicaciones constitucionales, sobre las leyes y también el impacto en los derechos humanos, ¿no? Entonces quisiera que comenzáramos con eso para luego abordar otros temas como que están en el ambiente, el referéndum revocatorio, por ejemplo, ¿no? Que es un tema también muy interesante, muy importante. Entonces vamos con el embargo el nacional. ¿Qué nos tienes que decir sobre este embargo, Cecilia? Bueno, yo creo que la historia del Nacional, desde el punto de vista de 1999 hasta ahora, ha sido una historia que ha estado signada como por una venganza profunda digamos, de la captación por parte del periódico, de este diario tan importante para los venezolanos, de generar diversas opiniones a favor y en contra de tanto el gobierno de Chávez como de lo que ha devenido en un régimen dictatorial. Y en ese sentido, digamos, esa especie de persecución velada que tuvo muy iniciado el gobierno de Chávez, digamos, yo diría casi que al año, a los 8 meses, trae como consecuencia una venganza, no hay ninguna duda, y también una cobertura, vamos a llamarlo así, de legitimación hacia un demandante, que en este caso es Cabello, que planteó el asunto de su honor, entre comillas, por un texto que reprodujo el Nacional.
pero fue una buena excusa, vamos a llamarlo así, para demandarlo y comenzar entonces ya una discusión de naturaleza judicial totalmente, digamos, artificial, pero, digamos, que terminó con lo que todos sabemos, digamos, la imposición de una sanción, de una multa totalmente, digamos, eh, ya de por sí numéricamente ficticia, pero que tenía por objeto la persecución de los dueños, la persecución de sus propios periodistas, de su sede nueva. Yo digo nueva porque comparado con la sede del Nacional del Centro, pues nueva hasta físicamente es una instalación moderna. Y obviamente el Nacional no le quedó más remedio que defenderse de esa demanda, sabiendo que las tenía todas de perder por la situación del Poder Judicial absolutamente sometido o obligado, si se quiere, a sentenciar de la forma que lo hizo. Pero también me parece importante en el caso del Nacional destacar los roles de la estrategia jurídica que se siguió, no estando en un Estado de Derecho, pero al fin y al cabo fue una estrategia jurídica de insistir, después de que sabemos digamos, la violación de acceder vamos a llamarlo, a ir a una sala como la sala civil, para revisar una sentencia que era firme, pero lo más importante de todo esto, a mi manera de ver, fue la estrategia de ir a la sala constitucional por un recurso de revisión. Yo sé que el abogado digamos, que planteó esta estrategia, se consideraba que ¿para qué ir a una sala constitucional? ¿Para qué defenderse frente a un tribunal supremo que es completamente ilegítimo y que todo el mundo sabe cuál es el resultado en definitiva que se iba a obtener? Y precisamente yo creo que la estrategia del abogado fue producir una sentencia, particularmente de la sala constitucional, declarando la inadmisibilidad de la revisión, que impactó mundialmente de una forma que, de no haberse seguido esa línea estratégica, no hubiera tenido digamos, el gran impacto que se tiene, porque de alguna forma el Nacional y este juicio representó la persecución de todos los medios de comunicación, de todos los periodistas, es decir, como que se transformó como en la esponja que muestra al mundo que en Venezuela la libertad de expresión es del tamaño de una hormiga. Sí, definitivamente yo creo que el caso del Nacional es un caso emblemático dentro de este mundo bizarro que estamos viviendo, ¿no? En torno a la libertad de expresión, porque ya recordemos el caso de RCTV, el caso de la misma estación donde estamos hablando de RCR, y de cientos de estaciones de radio y también con cantidad de medios impresos. Pero el Nacional tiene un valor fundamental para la democracia venezolana, porque ha sido siempre, porque todavía existe en forma digital, digamos, un trampolín para todas las opiniones, independientemente de quién las emita, para toda la información, independientemente de dónde provenga. Y además de eso, en el caso presente, lo que estaba era transmitiendo una información producto de una investigación de otro periódico, el ABC de España, ¿no? Es decir, ahí había espacio para hacer una réplica o para contestar y negar y defenderse de forma democrática, pero prefirieron la vía judicial por las razones que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, como conclusión, digamos, se sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y sin embargo el abogado litigó. Y eso a ti te parece importante, ¿no es verdad? Me parece muy importante porque colocó al Poder Judicial
si es que le podemos dar ese nombre, digamos, en el nivel más bajo digamos, del escenario democrático del país, que si bien hasta ese momento de esa sentencia se sabía pues de la operatividad política del tribunal, no hay duda que fue una estrategia valiosa, porque yo vi en las redes inclusive críticas al abogado, porque tú sabes cómo somos nosotros, es que no ha debido ejercer un recurso de revisión, es que lo que ha debido hacer es una acción de amparo. No, él hizo lo correcto, él destruyó, él de alguna manera erosionó más al Tribunal Supremo en su legitimidad usándolo. Es decir, lo interesante de esa sentencia, que en definitiva no dice nada porque es una inadmisión, pero el impacto digamos, de la especie de solidaridad entre las decisiones y la orden, no hay duda, recibida de que eso fuera así, es obviamente lo que ocasiona posteriormente, digamos, la invasión a las instalaciones y la voluntad de cobrarse una parte de la supuesta deuda como, digamos, como sanción al Nacional. Entonces, de verdad creo que este tema nos lleva como a revisar el tema de qué hacer con los ilegítimos, porque tenemos mucha tendencia a decir que no quiero nada, no hagan nada porque eso es ilegítimo. Y el dato del Nacional me parece un excelente ejemplo de que, digamos, como medio de comunicación, defendiéndose de una demanda en que sabía que todo lo tenía perdido, erosionó internacionalmente al Tribunal Supremo, precisamente por cumplir órdenes políticas. De manera que sabíamos que cumple órdenes políticas, pero se quedaba en el escenario interno de alguna manera. Hoy en día el Nacional ha cumplido con el agotamiento de las vías internas y puede perfectamente, y lo cual me parece interesantísimo, alegar su violación a un derecho de propiedad, no solamente al derecho a la libertad de expresión, sino al derecho de propiedad, sin haber diferenciado entre la empresa y las personas que el propio demandante pretendía ubicar como causantes de su daño. De manera que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene tendencia, eso lo sabes tú mejor que yo, que eres especialista en derechos humanos, tiene tendencia a ver digamos, como con una cierta prioridad hechos ocurridos con policías, con militares, violando derechos humanos, pero el tema propiedad es un desafío importante y está protegido por el sistema interamericano y va a abrir un espacio nuevo a la falta o a las violaciones de derechos de naturaleza económica como la libre iniciativa, el derecho de propiedad, inclusive el tema del acceso a los alimentos está considerado un derecho económico, de manera que yo creo que el mismo Nacional no se ha dado cuenta de la dinámica que él ha generado con su juicio, habiendo perdido temporalmente. Sí, yo creo que el paso es correcto. Agotar la vía interna para tener acceso a los mecanismos subsidiarios del sistema interamericano de derechos humanos me parece la vía correcta. Ahí coincidimos perfectamente con este análisis. Pero también hay un hecho muy importante que es la documentación jurídica para tener, digamos, la memoria
legal del caso, que va a ser un condicionante para la memoria histórica y cultural. Es decir, esto ha dado pie para que múltiples autores, intelectuales, poetas, escritores, que en realidad son algo así como la conciencia de la humanidad, ¿verdad? Los que escriben, tengan a su vez un caso para poner en evidencia una decisión primero aberrante y por otro lado un abuso a todo lo que es la libertad de información, el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de opinión, es decir, todo lo que representa un gran periódico como es el Nacional. Entonces yo creo, coincido contigo, que fue magistral la estrategia del abogado y me parece que hay otro valor agregado que creo que está en tus palabras, ¿no? Jugar con las reglas del juego para probar que tu adversario está equivocado, porque queda el documento. No sé qué piensas de eso. Sí, yo creo que en este caso particular, como en muchos otros que no hemos aprovechado, se abre una posibilidad que también la tiene Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio, Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión, RCTV, tiene su sentencia de la Corte Interamericana. Correcto. Y esa sentencia está congelada, pero es una sentencia que hay que cumplir. Entonces, esa acumulación de decisiones que en principio muchos pudieran pensar, bueno, pero eso no sirve porque no la puedo ejecutar, está como si estuviera metida en el congelador, pero no hay duda que tendrá una obligación del Estado cuando se recupere la democracia de ejecutarla. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aquí no se terminó el caso está, digamos, vivo y las decisiones que se produzcan en la instancia internacional con la situación tan particular que tú has señalado de este caso del Nacional, quedará también, y espero que no tanto tiempo como Radio Caracas Televisión, por ejecutar decisiones o por anular decisiones completamente grotescas y contrarias a la Constitución y a la ley. Es decir, violadores de derechos humanos, claramente, no solamente el derecho de propiedad, sino el derecho que tenemos del acceso a la información, que es fundamental y es el matrimonio de quien informa, porque obviamente para tener derecho a la información tengo que tener esa variedad de opiniones, esa variedad de información, además que esa información sea cierta, que cree una opinión pública. Sí, de verdad que es en esta época, sobre todo tan dramática que estamos viviendo, con el COVID, con la dictadura, con la necesidad humana más precaria, no tener información es verdaderamente estar paralizado de alguna forma, porque es que no sabes lo que está sucediendo, y la desconfianza en la poca información que puedas tener y las falsas noticias que se te cuelan por todas partes, crea una inseguridad tan grande que yo me imagino que después de todas estas decisiones, el Nacional, vamos a decirlo en línea, debe haber subido de importancia en el colectivo venezolano. Definitivamente, eso es lo que alcanza la memoria histórica y cultural, que esto va a ser un hecho trascendente, ¿no? Ahora, vamos a ir en unos minutos a responder lo siguiente, Cecilia, porque tenemos que hacer un corte institucional para algunos anuncios de la estación, pero luego me gustaría volver sobre
el tema de lo que decías del derecho del enemigo, ¿no? Y ahora esta ramificación del derecho civil del enemigo, porque esto es una sentencia civil, parejo con todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? De cómo el derecho constitucional, el derecho administrativo, inclusive hasta el derecho fiscal, se ha convertido como una especie de martillo, como diría Mao Zedong, contra los enemigos. Entonces, volvemos en unos minutos mientras salen los anuncios y comenzamos con eso, ¿te parece? Muchas gracias. Sí, me parece. Yo voy a tratar de ver si puedo arreglar mi tema de que no aparece mi imagen en vivo mientras tú estás en esto. Voy a cerrar y vuelvo a incorporarme. Gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados,
a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, gracias por esperar. Luego de estos anuncios institucionales, volvemos a la pregunta con la cual cerramos el espacio anterior, ¿no? Hablamos, pues, del derecho contra el enemigo. Hemos visto, pues, que la Sala Constitucional ha copado toda su actuación en negarle a la Asamblea Nacional cualquier acto legislativo. Pero también se ha hecho uso del derecho penal contra el enemigo. Ahora vemos esta sentencia en uso del derecho civil. También sabemos que el contencioso administrativo es impenetrable y nadie le gana un juicio legal al gobierno. Y el acoso fiscal, los impuestos, ¿no? Entonces, podemos decir, doctora Sosa, que estamos ante un derecho general en contra de la ciudadanía. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Y qué hacer ante eso? Adelante, doctora. Aló. Micrófono. Ok. Yo creo que en Venezuela no hay derecho. No hay Estado de Derecho y a los abogados nos cuesta entender que no haya ni siquiera una rendija para defender los derechos humanos. Nunca en la historia constitucional venezolana habíamos tenido una constitución como la de 1999 que garantizara más derechos por parte del Estado. Es decir, la carga del Estado en la Constitución para garantizar derechos están escritas en la Constitución. Cosa que no ocurría con la Constitución del 61. La Constitución del 61 decía que yo tenía derecho a accionar en amparo en los términos de la ley. Aquí no. Aquí yo digo que tienes derecho a accionar en amparo y después tengo 2 párrafos diciéndome cómo voy a garantizar ese derecho judicialmente por parte del Estado. Entonces, esa carga de 111 derechos aproximadamente que tiene la Constitución, más de 1/3 por parte del Estado, no existe. Esa es la verdad. No existe derecho a la salud, no existe derecho a la alimentación, no existe derecho al trabajo, no existe derecho a que precisamente el pago del tributo sea retributivo, sea los términos establecidos en la Constitución. ¿Por qué no hay derecho? Porque todas las instituciones establecidas en la Constitución nunca han tenido como objetivo garantizar derechos. Ni siquiera cuando elaboran las leyes. Todas tienen un sentido sancionatorio, todas tienen un sentido de dominación, todas tienen un sentido que va en una línea completamente diferente a la misión que la Constitución del 99 estableció. Que la Constitución del 99 tiene, digamos,
reafirma el presidencialismo en muchos aspectos. Sí, es verdad, y posiblemente habrá en algún momento que pensar qué hacer. Pero si la Constitución hubiera sido la ruta de, una vez dictada en el 99, votada por el pueblo, es verdad, en un porcentaje no representativo, pero decisivo para haberla impuesto como vigente, la situación fuera otra. Entonces, nosotros nos apartamos de la Constitución desde el mismo momento en que fue aprobada, con la creación de un congresillo que designó todos los poderes públicos. Y ahí comenzó el control absoluto de qué hacer con esos derechos. Hago lo que quiero, legislando en el área judicial, interpretando, designando los altos funcionarios, etc. Ahora, lo que sí me parece interesante en este momento en que no hay derecho es usar, vamos a decirlo, es usar el derecho para apoyar el rechazo de que no exista. Lo voy a decir de otra manera. El Nacional lo hizo. Sabía que no iba a obtener, y no creo que lo estuviera haciendo para ir para las instancias internacionales. Lo estaba haciendo de la misma manera que Carlos Andrés Pérez se sometió a un tribunal y dijo: yo soy un demócrata, yo me someto a un tribunal, independientemente del tema del proceso. Pero fíjense, esa voluntad de decir: no, yo estoy aquí, yo voy a pelear mi caso, y seguramente la idea fundamental era mostrarle al mundo y al país y a nosotros que no hay justicia. Ese punto es trascendente. Y esto está asociado con algo que bueno, las circunstancias a uno también lo van, yo me imagino que a ti, Fernando, te pasa lo mismo. Hay circunstancias que te van como modelando la visión de lo que es hoy, sabiendo que todos los días hay una noticia para que olvidemos la noticia anterior. Pero el tema fundamental en este momento que tenemos los venezolanos es saber qué hacer con la legitimidad o la no legitimidad institucional. El Nacional dijo: voy a defenderme de la ilegitimidad jurídica. Y lo hizo. Y sacó provecho. Que le quitaron el edificio, lo recuperará, posiblemente con inversión para, digamos, ponerlo otra vez a tono. Pero arriesgó para mundializar la falta de, o el ataque, más que la falta, pues si no, no estaríamos hablando. La falta, el ataque a los medios que el régimen considera le hacen daño. Entonces, esto lo digo a propósito de que se le ha tratado de inculcar, o se nos ha tratado de inculcar a los venezolanos, que nosotros no debemos ni dirigirnos a un órgano que consideremos ilegítimo. O sea, el Nacional ha podido decir: no, yo no voy a ejercer ninguna acción, si yo sé que lo voy a perder todo. Ha podido tener la opinión generalizada política que hay en este momento. No, el Tribunal Supremo es ilegítimo, eso lo sabemos todos, pero agotó y fue llevado en todas las instancias hasta que tuvo el impulso de decir: revísame la sentencia. Ese acto nos muestra que lo ilegítimo es cuestionable. No lo puedo dejar porque sea ilegítimo de su cuenta. ¿El Consejo Nacional Electoral actual es legítimo o es ilegítimo? Es ilegítimo. Pero vemos que
hay muchos partidos de la oposición que están pensando en que, en esa célebre frase un poco ya manida, o sea, deshilachada, no podemos perder espacio. Entonces han dicho, ahí el dilema de ir a ser candidato o no ser candidato. Todavía no nos han planteado a nosotros la decisión de si vamos a votar o no vamos a votar, porque es un aspecto que aparentemente no está sobre la mesa en este momento. Entonces, a mí me parece muy importante el tema de legitimar o no legitimar, porque ese planteamiento que nosotros hemos repetido, ese es un planteamiento que viene, ese es un planteamiento cubano, que nos divide, que nos fractura. No, yo no voy ante yo que voy a ir ante el Consejo Nacional Electoral si eso es ilegítimo. No, yo que voy a ir a votar si ese procedimiento no, eso es ilegítimo también. La Asamblea Nacional es ilegítima. Vamos a ser claros. Que el presidente Guaidó se haya juramentado o autojuramentado, podemos decir inicialmente que era legítimo. No. ¿Qué lo hizo legítimo? El desempeño. Yo siempre pongo de ejemplo la Constitución alemana. ¿Qué le hicieron los aliados? ¿Era legítima? No, pero se volvió la Constitución más legítima. Porque se sembró en cada alemán que ese era el mecanismo que le permitía salir adelante para instalarse como una democracia moderna. Entonces, el punto de ilegítimo y legítimo pareciera que, y ahí dentro en el tema del revocatorio. Ese es un punto importantísimo. Me parece que a diferencia del pasado revocatorio, porque tú puedes decir, bueno, pues es que si ya lo hicimos y eso no funcionó, porque nos van a manipular, porque tiene lo que hemos querido decir algunas personas, inclusive la comisión o el comité, digamos, que está promoviendo, que fue al Consejo Nacional Electoral y dijo, por favor, ábranos la opción del revocatorio. Inclusive es una prueba para un órgano ilegítimo. ¿Qué va a decir? No, aquí no hay revocatorio. Ah, no hay revocatorio. ¿Ves? No es solamente la acción, es desnudar. Porque si a mí de una vez me dice que no hay revocatorio, no me pidas el voto para ir a unas elecciones, porque el revocatorio es del soberano. El revocatorio el revocatorio no tiene partido político. O sea, en el revocatorio pueden votar los chavistas, pueden votar los militares, puede votar todo el mundo. Entonces, el punto aquí es, a mi manera de ver, ser un poco más, no sé si a mí me corresponde decir eso, pero ser un poco más políticos en el buen sentido de la palabra, de lo que es legítimo o no. Cuando yo estoy revocando a un señor que es usurpador y que no es legítimo, ¿qué estoy haciendo? Sacándolo del cargo. El revocatorio es para el cargo, no para la persona. Lo dice la Constitución. Se revoca el cargo. Legítimo o no, pero te va. Es un mandato. Es un mandato y todo mandato es revocable. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido? Bueno, vamos a estudiar esa opción. Me parece que el primer paso lo dio este grupo de personas que presentaron la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a hacer el Consejo? Aunque sea ilegítimo, ¿qué me va a contestar? Me va a contestar una cosa muy importante. No, se cumple ahora el periodo para solicitar el revocatorio. No, se cumple en enero. Ok, se cumple en enero. Se prepara el revocatorio. Claro. No, es ahora. Bueno, házmelo con las elecciones municipales.
Entonces, lo que yo quiero poner sobre relieve es que, así como antes decían, todas las soluciones están sobre la mesa. Cuando tú oyes hablar la expresión, ¿cómo es que es el planteamiento de Guaidó? Que yo lo reconozco, el bloque lo ha reconocido como presidente, la academia lo ha reconocido como presidente, pero tiene que comportarse en el ejercicio como un presidente. Eso también tiene que tenerlo en cuenta. O sea, su legitimidad es de ejercicio, y esa legitimidad de ejercicio no la puede perder en una negociación, porque ya la tiene esa investidura. Entonces, el punto aquí es, estudiemos esa opción, considérenla si hay una negociación, como te decía, ¿cómo es el de salvamento nacional? Que es que no me puedo aprender salvación. Sí, pero la primera palabra que tiene es que el término, me siento así como si me van a tirar un salvavidas. Cuando me dicen salvación, me siento en el Titanic, así que me van a tirar un salvavidas. Bueno, un salvavidas. ¿Quiénes se salvan? No sé, pero lo que quiero decirte es, esta es una ciudadanía que necesita expresarse. El revocatorio tiene la ventaja que no necesita ni siquiera darle una olla, no necesitas una convocatoria en la calle, no pones en peligro la vida de nadie, además de que el tema del COVID nos ayuda. Es decir, yo creo que son tan distintas, no sé si tú opinas igual, Fernando, la situación del revocatorio pasado y esta, que este revocatorio no es de la oposición. Este es un revocatorio ciudadano, de todos los que quieren sacar la piedra en el camino. Porque tenemos una piedra en el camino. Y esa piedra, al sacar esa piedra, las circunstancias, el descontento en las Fuerzas Armadas se va a expresar en el revocatorio. Pero eso necesita, obviamente, un músculo social, la convicción ciudadana. Si no prende esa pradera, obviamente el referéndum revocatorio no es un tema de discurso, pero sí es un tema de que el ciudadano sabe lo que significa, sabe lo que es. Entonces, claro, bueno, ahí quedó sobre la mesa. Yo creo que los políticos están bienvenidos al revocatorio, no es que esto es de gente que no, pero hay que pensarlo porque tiene una inmediatez, que es llamar a las elecciones presidenciales en 30 días. Sí, hay un tema muy interesante, Cecilia, con esto del revocatorio. Primero hay que recordar que el doctor Ricardo Convellas, que fue uno de los autores y más importantes de la Constitución del 99, lo planteó por primera vez hace unos pocos días y luego prendió en la pradera eso porque ha habido un politólogo muy importante, el doctor Nimer Evans, y también César Pérez Vivas, que fue gobernador y un político activo, lo han planteado ya en nombre de ese movimiento. Que lo formalmente, exactamente. Y lo interesante de un revocatorio, comparado el actual, el que se está planteando con el de Chávez, es que Chávez tuvo legitimidad de origen, pero la perdió en el desempeño. Ahora, si se discute la legitimidad de origen de Maduro, obviamente el desempeño ha sido mucho peor que el de Chávez. Entonces, es redondo el planteamiento, porque uno de los aspectos fundamentales de cuando en el derecho privado un mandante revoca a su mandatario es porque éste ha incumplido su misión del mandato o porque se ha descubierto en el camino que su condición, su cualidad para ser mandatario es un fraude. Sí. Entonces, aquí tenemos él es un funcionario de facto. Él es un funcionario de facto. Y eso no significa reconocer a nadie. O sea, exactamente. La nulidad de su elección es tan poderosa que no es subsanable con nada, ni siquiera pidiendo un revocatorio. No tiene remedio. No tiene remedio. Pero bueno, creo que tus seguidores, las personas que siguen tu programa,
lo piensen. Esto no, yo no estoy tampoco, ni siquiera formé parte de la comisión que lo presentó, pero me parece que es una propuesta sumamente atractiva, políticamente hablando y social y humanamente hablando. Da rapidez, tiene una cierta inmediatez y mundialmente coincide con las elecciones presidenciales que tanto estamos solicitando. Sí, y hay un elemento adicional, que el revocatorio como institución constitucional es oportuno en la medida que el periodo nuestro es sumamente largo, de 6 años, ¿no? Periodo constitucional. A diferencia de países como los Estados Unidos, cuyos periodos constitucionales de gobierno son de 4 años. Entonces, a los 4 años no sirvió Trump. Bueno, lo cambiaron, simplemente. Y si este no sirve, Biden también lo pueden cambiar a los 4 años. Es decir, tiene el mismo efecto. Cuando la población se siente desengañada, desilusionada frente a los gobiernos, que en el caso nuestro ha sido un gobierno realmente pésimo. En materia de derechos humanos no deja nada. Tú hiciste un balance, un listado, ¿no? Yo siempre he dicho, nunca ha habido tanto manoseo de los derechos humanos como lo que ha habido en la tabla de la Constitución, que triplica los de la Constitución del 61, cuadruplica los de la Convención Americana. Y para nada, porque todos se violan de manera sistemática, ¿no? Entonces, mira, tenemos muy pocos minutos para concluir el programa. Quisiera, Cecilia, que nos des en 2 minutos un mensaje para todos los escuchas de la radio, ¿no? En torno a los derechos humanos, en torno al ejercicio de los derechos y esa posición tan valiente que tuvo el abogado del Nacional y esa actitud tan beligerante y tan interesante que mantienes tú dentro del bloque constitucional. Así que adelante, Cecilia, ayúdanos con eso. Bueno, yo soy una persona que trato de transmitir lo que siento, lo que pienso. Algunas veces les parece bien, otras les parece mal, pero lo que sí creo es que tenemos que despertar. Nosotros tenemos que asumir como venezolanos una actitud guerrera, lo cual no significa armarnos, pero guerrera en el término, las mujeres entendemos muy bien lo que significa ser guerrera. Guerrera significa lucha, significa voluntad de asomarnos a soluciones. Nosotros no estamos para seguir aguantando un país que está completamente destruido, en que los derechos humanos ya ni siquiera los invocamos porque es así como, ¿a quién le invocamos la violación de los derechos humanos en Venezuela? Afuera tarda tiempo. Necesitamos resolver el problema interno, y el problema interno con el apoyo internacional funciona. El apoyo internacional simplemente al decir que quiere elecciones presidenciales, bueno, vamos por elecciones presidenciales. Y cuando quiero decir esto, para terminar mi idea de la legitimidad, cuando yo estoy diciendo que quiero elecciones presidenciales, tampoco estoy reconociendo a Maduro, que es ilegítimo. Entonces, olvidémonos de ese punto y luchemos concentradamente, unidamente, como pueblo, que es una palabra que muchos la consideran despectiva. Pueblo somos todos. Y el que nos dé la oportunidad de unir a la sociedad con una solución es el que nos va a permitir impulsar la voluntad de ese pueblo al que pertenecemos, y que nos olvidemos de estos son de este lado, estos son estos, este es G4, este es G5, este es no sé quién. Somos un solo grupo por la búsqueda de la garantía de los derechos humanos. Con garantía de los derechos humanos tenemos Estado de Derecho. Si tenemos Estado de Derecho, tenemos democracia. Pues tremendo mensaje, Cecilia, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido redondo el planteamiento y tengo mucha esperanza en que hay, primero, una gran conciencia en un sector importantísimo de la sociedad. Hay una cantidad de gente luchando dentro y fuera del país
por rescatar el Estado de Derecho, que tú sabes que es la garantía de todo lo demás. Sin Estado de Derecho, nada de lo demás sirve. Tú puedes hacer listados enormes de derechos humanos, pero si no hay Estado de Derecho, los derechos humanos no sirven para nada. Entonces hay que reconstituirlo, hay que reinstitucionalizarlo, como dice el bloque constitucional, y hay que llevar a la población este mensaje de manera firme, de manera decidida, y diseminarlo, que la gente lo entienda así como lo has dicho, de manera sencilla, de manera práctica, sin complejos, sin ataduras, utilizando la razón y también el instinto. Yo creo que tu instinto te dice que hay que seguir luchando, ¿no es así? Entonces, así es. Próximamente tendremos nuevos programas y seguramente te invitaremos, Cecilia. Agradezco tu disposición para este. Sí. Y bueno, nos despedimos. Si quieres dar unas palabras finales para cerrar. Bueno, hay que reorganizarse para luchar desde la casa. Eso también es una nueva figura que debemos impartir. Ser una persona de redes, pero no peleemos entre nosotros. Siempre que tengas una idea, plantéala en las redes. Y ahí sí hay necesidad de discusión. Pero tenemos que crear un movimiento sólido por quitar la piedra del camino. Y esa piedra es dura, tiene mucho apoyo internacional de sus aliados, pero no tiene más poder que el pueblo. Nosotros somos el poder, pero unidos. No le pidamos unión a los partidos, unámonos nosotros y los partidos vendrán a nosotros. En otras palabras, contrarrestar el viejo maniqueísmo maquiavélico que decía divide y vencerás, y unirse. Unidos seremos invencibles. Muchas gracias, Cecilia, y pendiente de una nueva invitación. Muy amable. Chao. Claro que sí. Chao. Bye bye. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.